Muy buenas noches, jóvenes de Economía Colombiana de la Universidad Francisco de Paula Santander. El tema que vamos a tratar en esta sesión es a cargo de las instituciones y la estructura del Estado Orgánico de Colombia. Una institución como tal es un conjunto de normas jurídicas y culturales que condicionan las formas de interacción social. Son las reglas de oro, las cuales deben ser claras y estables para que los agentes económicos tomen sus decisiones con la certeza de recibir los beneficios esperados, aumentando los incentivos a invertir. Estas instituciones son divididas en informales y informales. Las formales son las que están codificadas y respaldadas por un poder coercitivo. Surgen de un proceso político, por lo que la esfera política de un país es fundamental para las decisiones económicas, mientras que las informales son aquel conjunto de reglas que han surgido de prácticas comunes y que no requieren de un soporte material para ser cumplidas. Posteriormente vamos entonces a entrar lo que es la estructura del Estado en Colombia, para lo cual nos vamos a apoyar con la página de la función pública y digitamos así normalmente estructura del Estado colombiano, ingresamos al link manual de estructura del Estado, la función pública, y ahí nos van a desplegar cómo está clasificado el Estado colombiano de acuerdo a las ramas del poder. Entonces Colombia, al igual que la mayoría de los países del mundo, tiene una atribución de poderes. El ejecutivo en cabeza del presidente de la república y todos sus ministros, el legislativo en cabeza del Congreso de la República, que es bicameral, está el Senado de la República y la Cámara de Representantes, y el Poder Judicial, que está en cabeza de las altas cortes. Las ramas del poder público, ya lo dijimos. Aparte de eso, también hay unos órganos autónomos independientes, una organización electoral, unos organismos de control y un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Al darle link a la rama ejecutiva, nos va a desplegar una definición y también nos va a mostrar qué es lo que comprende la rama ejecutiva del poder público en Colombia. Entonces, a la rama ejecutiva le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Está representada por el presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional, es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director del departamento correspondiente en cada negocio particular constituyen el gobierno. La rama ejecutiva, lo hemos dicho, tiene tres órdenes: el nacional, el departamental y el municipal. A nivel departamental nos muestra que está en cabeza es del gobierno y viene una estructura de regiones administrativas de planificación, región administrativa de planificación especial del Distrito Capital, regiones de planificación y gestión y asociaciones de departamentos. En torno a la rama judicial, nos dicen que le corresponde administrar justicia, solucionar conflictos y controversias entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva. Dichos pronunciamientos toman principalmente la forma de sentencias, fallos o autos. La rama judicial es la encargada de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y en las leyes, con el fin de lograr y mantener la convivencia social. En la rama judicial hacen parte la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, las jurisdicciones especiales
Y a su vez también hay una Comisión de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. En torno a la rama legislativa, que es la que le compete elaborar las leyes en Colombia, le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Está representada por una corporación pública de elección popular denominada Congreso de la República, el cual está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral, es decir, una Cámara Alta representada por el Senado y una Cámara Baja representada por la Cámara de Representantes. Ya en torno a lo que es cada una de las funciones, entonces cada uno de ellos pues van a cumplir distintas funciones. Hay que destacar que tanto el Senado de la República como la Cámara de Representantes son elegidos por voto popular y cada una de estas dos cámaras está conformada por 7 comisiones. Entonces, vamos a revisar primero cuáles son las funciones del Congreso de la República y ya después cuáles son las funciones pues, especiales de cada una de ellas. Aunque pues cuando hablemos del Congreso de la República pues no van a repetir, entonces más bien enfocarnos directamente en qué es lo que se enfoca como tal la Cámara de Representantes y el Senado de la República, para no de pronto ir a repetir. Entonces son atribuciones especiales de la Cámara de Representantes: elegir al defensor del pueblo, examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto del Tesoro que le presente el Contralor General de la República, acusar ante el Senado cuando hubiese causas constitucionales al presidente de la República o quien haga sus veces, también a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación. Otra de las atribuciones especiales que tiene la Cámara de Representantes es conocer de las denuncias y quejas que ante ellas se presenten por el Fiscal General de la Nación o de los particulares contra los expresados funcionarios, es decir, el presidente, los presidentes de la República, magistrados de la Corte Constitucional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo del Estado y el Fiscal de la Nación. Entonces todas las denuncias y quejas que ante ellos se presentan por el Fiscal de la Nación o por particulares contra los funcionarios que acabamos de expresar, y si prestan mérito, fundar en ella la acusación ante el Senado. La siguiente atribución es conocer de las denuncias y quejas que ante ellas se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares, contra los funcionarios. La volví a repetir. El quinto es requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere pertinente. Ya el Senado de la República pues tiene unas atribuciones distintas a las de la Cámara de Representantes. Habíamos dicho que en la Cámara le correspondía nombrar al defensor del pueblo. En este momento las atribuciones del Senado de la República son admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el presidente de la República o el vicepresidente. Entonces cuando el presidente de la República, si a bien lo quisiere, presentase la carta de renuncia, es ante el Senado de la República y él es el encargado de admitir esa renuncia o no. La segunda es conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad. Entonces se presenta también es ante el Senado de la República. Tercero, declarar el abandono del cargo y la incapacidad física permanente del presidente de la República. ¿Sí? Hay ocasiones en que el presidente de la República no solicitó como tal el permiso por lo menos de abandonar el cargo, y entonces el Senado de la República, cuando considere que efectivamente lo que hubo un abandono, es el que declarará el abandono del cargo y la incapacidad física o permanente del presidente. Decidir sobre las excusas del vicepresidente para ejercer la presidencia de la República
decidir sobre elegir a los magistrados de la Corte Constitucional, elegir al Procurador General de la Nación, aprobar o improbar los ascensos militares que confiere el gobierno desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública hasta el más alto grado. Autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación. Entonces es función exclusiva del Senado de la República. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. El Senado de la República es el que permitiría, si hay otra república que considere que deberá pasar por el territorio colombiano, ya sea por tierra, parte marítima o por aire, y ya le correspondería al Senado de la República aprobar ese tránsito o no. Rendir el concepto previo al gobierno sobre la prórroga para un segundo periodo del estado de convención anterior. Conoce la dejación del ejercicio del cargo por motivo de enfermedad y por tiempo necesario del presidente de la República, y elegir los miembros de la Comisión de Administración del Senado. Entonces, por último, pues hay que decir que el Congreso de la República pues es el encargado de hacer las leyes, y las mismas surgen 4 debates, los cuales pueden iniciar por cualquiera de las 7 comisiones de la Cámara de Representantes o por cualquiera de las 7 comisiones del Senado de la República. A modo de ejemplo, si hay un proyecto de ley que inicie por la comisión primera de la Cámara de Representantes, allí se surtirá el primer debate. El segundo debate será en plenaria de la Cámara de Representantes, es decir, todos los representantes a la Cámara elegidos y en ejercicio de sus funciones y que pertenezcan a cada una de las 7 comisiones se reunirán, y eso es lo que se llama una plenaria. Allí en ese sería el segundo debate. El tercer debate tendríamos que irnos hacia la otra Cámara. Entonces la otra Cámara en este ejercicio es el Senado de la República, y como se inició fue por la comisión primera de la Cámara de Representantes, este tercer debate irá en la comisión primera del Senado de la República, y por último el cuarto debate será en la plenaria del Senado de la República. También, a modo de ejemplo, podemos decir que no, este estudio no ingresó por la comisión primera de la Cámara de Representantes, sino inició por la comisión cuarta del Senado de la República. Entonces el ejercicio es el mismo, simplemente pues el primer debate es por la comisión cuarta del Senado de la República, el segundo debate es en la plenaria del Senado de la República, el tercer debate es en la comisión cuarta de la Cámara de Representantes, y el cuarto debate sería en la plenaria de la Cámara de Representantes. Entonces, después de esto seguirá un trámite. Si este proyecto de ley no va acorde con la Constitución Política, se podría pasar a revisión ante la Corte Constitucional, quien decidirá, y en caso de ser aprobado pues seguirá su curso para su promulgación y su entrada en vacancia. Entonces, no siendo más por otros jóvenes, los invito a que revisen el documento, el cual les iré a compartir el link en el Plat, y nos veremos en una próxima sesión de clases. Que tengan una buena noche.